Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos y también un saludo a aquellos que nos están siguiendo a través de los medios sociales, a los que están a través de YouTube y a los que están a través de Facebook, en la página de nuestra iglesia. Estamos siguiendo una serie de Apocalipsis, voy desde el capítulo 12, hoy tocaría el capítulo 15, pero debido a la importancia del capítulo 15 la voy a dejar para el sábado. Y como me toca predicar ahora y el viernes, entonces ahí tuvimos que poner algunos temas intermedios. El tema de hoy va a tratar acerca de la historia que se encuentra registrada en Lucas capítulo 8. No solamente está en Lucas capítulo 8, también está en San Marcos, también tenemos otra parte en Mateo. Básicamente es la misma historia, es la historia de los dos endemoniados gadarenos, aunque en algunas versiones solamente aparece uno. Y el viernes vamos a hablar de la ira de las naciones, eso va a ser el asunto del viernes. El sábado sí vamos a hablar de Apocalipsis 15, que es básicamente un espectáculo sobre el mar de cristal. La historia de los dos endemoniados de Gadara y la noche de tormentas que el Señor Jesús pasó sobre el mar de Galilea, nos dicen o nos enseñan que el Señor Jesús es la esperanza de todos los seres humanos. Jesús es nuestra única esperanza de libertad que el ser humano tiene. Si nosotros ponemos lo que sucedió con el endemoniado gadareno como una especie de parábola espiritual, tú y yo estamos abandonados en un planeta, presos de nuestros esclavos, de nuestros vicios, encadenados a nuestras tendencias y pecados. No tenemos ninguna esperanza de liberación, estamos bajo el completo control de Satanás, pero el Señor Jesús cruzó el mar, en este caso cruzó el cielo, todo el espacio, y vino a este mundo a convertirse en uno de nosotros, como el Señor Jesús cruzó el mar y fue a una región no netamente religiosa, como era la región de Decápolis, para encontrarse con dos almas desesperadas, presas, encadenadas, y los cambió con su amor y su... Nosotros hemos querido seguir al Señor Jesús literalmente, de regreso a su reino una vez que hemos conocido su amor y su salvación, pero Él nos dice que debemos quedar donde Él nos transformó, así como Él se lo dijo a los dos endemoniados. Y no solamente debemos quedar en este planeta donde Él nos transformó, sino que nos ha encomendado una misión, como Él le dijo a los dos endemoniados: ve y cuenta a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, contar a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Voy a pasarles la misma película dos veces. La razón es que la tengo en español. Primero se los voy a poner en español, ¿está bien? Pero me gusta más la de inglés, por eso les voy a poner la de inglés también, para que vean el racismo de los que hicieron la película. No es cierto, no. La de inglés está más bonita, nada más que obviamente habría que ponerle, no la encontré con el lenguaje en español, la que sí encontré fue la que estaba en blanco y negro, y la otra está a colores y muy bonita, pero vamos a ver las dos. Al cabo, ya una vez que ustedes ven el diálogo, es exactamente el mismo el de español que el que vamos a ver en inglés. Vamos a ver la película. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué es lo que quieres conmigo? Te lo ruego, no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión,
Señor, por favor, no nos mandes al abismo. Déjanos entrar en el hato de los cerdos. ¡Alto! ¡Alto! ¡Regresen! ¡Vuelvan! ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, hechicero! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti. Bueno, y ahora vamos a ver la versión en inglés. Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? I beg you, don't punish me. What is your name? Legion. Lord, we beg you, do not send us into the abyss. Let us enter into the herd of swine.
I'll follow you wherever you go. Let me come with you. Go back home and tell what God has done for you. Bueno, yo creo que aquí podríamos terminar ya el sermón, ¿no? Suficiente sermón de escuchar y ver algo de lo maravilloso que fue la vida del Señor Jesús en este mundo. El Señor Jesús vino a liberar a los perdidos, vino a buscar y a salvar a todos los que se habían perdido. La historia de estos dos endemoniados gadarenos, aunque en estas películas solamente aparece uno, está registrada en San Marcos capítulo 4, 35 al 41, en Mateo 8, 23 al 27 y por supuesto en Lucas 8, 22 en adelante. Y la historia comienza con el Señor Jesús predicando. El Señor Jesús había predicado todo el día, estaba en la ribera que se encontraba hacia el Mediterráneo, predicando obviamente el evangelio del reino como era su costumbre. Y había no solamente predicado, había sanado, había hecho otros milagros durante ese día, estaba sumamente cansado. Él decía a todas las gentes, nos dice que el Señor Jesús estaba tan cansado que literalmente le pidió a los discípulos que lo cargaran, lo metieran en la barca y lo llevaran a la ribera occidental, a la región de Decápolis, a la región de Gadara, las 10 ciudades, para que tengan una idea de dónde les pidió el Señor Jesús que lo llevaran. Aquí tenemos el mapa. Esa flecha roja que ustedes ven allí señala la región de Gadara. Obviamente acérquense al mar de Galilea o al lago de Galilea, como ustedes lo pueden encontrar allí. Y obviamente la parte más cercana es el lugar al que el Señor Jesús le pidió a los discípulos que lo llevaran. Si ustedes se pueden imaginar, desde Capernaum, es el puntito rojo, viajaron obviamente, cruzaron a lo largo el mar de Galilea, el lago, prácticamente hasta la otra ribera. El Señor Jesús les pidió que lo llevaran a la barca, estaba tan cansado que se quedó dormido. Miren, estaba tan cansado, esa fue la noche de la tormenta. El agua mojó a Jesús y Jesús no se despertó. Los discípulos gritaron, lucharon contra las olas y Jesús no se despertó, así estaba de cansado. Pero su misión, el deseo de salvar, de hacer la diferencia en las vidas humanas, era mayor que su propio cansancio. Lucas 8:22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron, dice la palabra de Dios. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Esa fue la noche de la tormenta. Esta tormenta era sobrenatural. Tú y yo sabemos que era sobrenatural. Yo he estado ahí en el lago, sé que no es un lago tan profundo así como el mar. Además es muy pequeño. El hecho de que se levantaran olas suficientemente altas para amenazar la vida de los que estaban en la barca es sobrenatural. El viento y el mar que comenzaron a soplar contra ellos prácticamente estaban haciendo imposible que el Señor Jesús pudiese avanzar dentro de esa tempestad. Y dice que se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron en medio de los gritos, maestro, maestro, perecemos. Despertando, el Señor Jesús se levantó, reprendió al viento, a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y entonces el Señor Jesús se levantó mientras los discípulos miraban sorprendidos el milagro que Jesús acababa de hacer, y les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Y dice la palabra del Señor, atemorizados se maravillaban, decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y el agua le obedecen? Es simple y sencillamente sobrenatural lo que ocurrió sobre ese lago, no solamente lo que el Señor Jesús hizo, sino lo que pasó antes de que el Señor Jesús se levantara. ¿Qué es lo que nos viene a la mente? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué se levantó una tormenta tan extraordinaria en ese momento? Y tú y yo sabemos la razón.
Satanás sabía que el Señor Jesús iba a tratar de encontrarse con estos dos prisioneros, con estos dos esclavos que él tenía en la otra ribera. Él sabía cuál era el propósito del que el Señor Jesús estaba cruzando a la región de Decápolis, una región en la que la mayoría de los habitantes de ese lugar no eran judíos. Podríamos pensar que estaba fuera del distrito de trabajo del Señor Jesús en su ministerio terrenal. Sin embargo, el Señor Jesús tenía una misión muy especial en ese lugar. Había dos esclavos de Satanás, dos almas que estaban viviendo en su tiempo de gracia y necesitaban la intervención de parte de Dios. Dios tenía una misión para el Señor Jesús en ese lugar. Él tenía que ir y liberar a estos dos cautivos de Satanás. Y Satanás estaba tratando de evitar que el Señor Jesús llegara a cumplir con su misión. Así como en el mar, Satanás también intentó a través de diferentes ocasiones evitar que el Señor Jesús pudiese efectuar la obra de salvación de los seres humanos. Primero trató de eliminar, vamos a decir así, a través de la historia, ustedes pueden ver cómo vez tras vez Satanás intentó eliminar al pueblo del cual habría de nacer el Señor Jesús. Con las grandes naciones de la tierra, lo intentó obviamente con Egipto, lo intentó con Asiria, lo intentó obviamente con, en su momento con Babilonia, lo intentó con Medo-Persia, lo intentó con Grecia y luego lo intentó con el rey Herodes cuando el Señor Jesús nació, ¿recuerdan? Enviando los soldados para matar a todos los bebés. Satanás intentó matar al Señor Jesús, destruirlo antes de que Él pudiese llegar a liberarnos de nuestra esclavitud. Pero el Señor Jesús enfrentó a Satanás en cada momento a través de la historia, antes de venir a este mundo y aun cuando estaba en este mundo, de maneras maravillosas. Dios proveyó de alguna manera maravillosa para que pudiésemos tener salvación. Lección número 1 de estas dos historias, Gadara y la noche de tormentas. Queridos hermanos, no hay problema ni tormenta que el Señor Jesús no pueda calmar. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay, como dice el canto, oscuridad que Él no pueda alumbrar. Satanás y todos sus huestes no pueden impedir que el Señor Jesús llegue. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Satanás está haciendo guerra contra nosotros, pero no tenemos nada que temer porque el Señor Jesús está con nosotros. Sí dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo hay tormentas, en el mundo hay amenazas, a veces nos da miedo, pero tenemos que recordar que cuando estamos siguiendo y sirviendo al Señor, y cumpliendo con la parte que nos toca y tratando de llevar adelante la obra de Él, el Señor Jesús va a estar con nosotros. Y vamos a poder ver su mano poderosa. Si el Señor Jesús permite en algún momento que pareciera que vamos a sobrar, es por alguna razón especial. Alguna vez Pablo sí naufragó juntamente con los que iban en el barco, pero Dios de aún ahí lo sacó. Alguna vez un hombre se hundió en lo profundo del mar y pensaría que se estaba ahogando y que se lo merecía porque estaba desobediente tratando de huir. Estoy hablando de Jonás. Y un gran pez vino y se lo tragó y lo depositó en la orilla del mar cerca de la ciudad a la cual el Señor Jesús lo había enviado a predicar. Dios puede hacer milagros. Eso no quiere decir que los va a hacer, pero puede. No debemos tener dudas de que Dios puede actuar de maneras maravillosas, grandes, increíbles. Por eso los discípulos miraron a Jesús y dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y tú puedes saber que el Señor Jesús, si el Señor Jesús manda, no hay nada en el universo que no le obedezca. Incluso los elementos, el fuego, alguna vez obedeció a Jesús. ¿Se acuerdan aquellos 3 hebreos que fueron arrojados al horno de fuego? El fuego, el agua, en esta ocasión el viento, la tierra obedecen al Señor Jesús.
la tierra sorbió el río que el dragón había echado detrás de la mujer para comérselo, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis. Los elementos obedecen la voz del Señor Jesús. Curioso es que a veces nosotros no queremos obedecerle, somos los únicos que no queremos. Pero bueno, la historia continúa en los mismos libros, en los mismos capítulos. Versículo 26 de Lucas 8. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. En los otros evangelios, en uno de los otros dos evangelios que nos habla de la misma historia, nos dice que eran 2 endemoniados. ¿Cómo conciliamos esta discrepancia entre los que estaban allí? La conciliamos dando a entender que posiblemente uno de los endemoniados no era tan activo ni tan violento como este endemoniado específicamente. Generalmente no se nos queda en la mente lo que más nos sorprende, lo que más nos da miedo. Si llegamos a una casa y salen unos perros a tratar de mordernos, el perro que es más activo y el más grande es el que nos acordamos. Se nos olvidan tal vez los otros que nada más ladraron, pero no se nos acercaron. Hasta que alguien nos dice, ¿no viste al otro perro? Pues no me di cuenta, me estaba cuidando tanto de este que ni siquiera me percaté que había otro. Y es probable que eso es lo que pasó. El deseo de toda la gente nos dice que cuando bajaron de la barca y empezaron a caminar, vieron al endemoniado que venía corriendo hacia ellos, con los ojos desorbitados, los puños cerrados, tratando de golpearlos. ¿Saben lo que hicieron los discípulos? Los discípulos salieron corriendo, dieron media vuelta y se regresaron hacia la barca, aterrorizados con la idea de enfrentar a ese loco que venía contra ellos. De pronto se dieron cuenta que el Señor Jesús no iba con ellos, y cuando voltearon, vieron que no solamente no iba con ellos, sino que Jesús iba caminando hacia ese hombre que venía con los puños cerrados. Dice, y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo. La palabra de Dios dice, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino que moraba en los sepulcros. Así como tú y yo vivimos en tierra de sombra de muerte. No vivimos exactamente alrededor de los sepulcros, pero si lo pones desde el punto de vista de otros seres de otros mundos, tú y yo vivimos al lado de los sepulcros, porque en este planeta hay muchos sepulcros. Así que este hombre vivía allí en los sepulcros. Dice el versículo 28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Cuando el demonio llegó a la presencia de Jesús, dice el deseo a todas las gentes, el demonio imposibilitado para golpear a Cristo Jesús cayó en tierra y trató de hacer que el Señor Jesús se alejara. El versículo 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y gritos, le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Entonces el Señor Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Los demonios, teniendo miedo de responder al Señor Jesús, obviamente el Señor Jesús los conocía desde el cielo, alguna vez en el cielo hubo una guerra, Miguel y sus ángeles lidiaron contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y los demonios y Satanás no prevalecieron, fueron arrojados del cielo. El Señor Jesús conoce por nombre a cada uno de sus demonios que fueron arrojados del cielo. Y cuando Jesús le pregunta quién eres, cómo te llamas, identifícate. Estos demonios, no queriendo ser reconocidos por Jesús, simple y sencillamente le dijeron, somos una legión, somos muchos los que estamos aquí. El versículo 31 nos dice que le rogaban a Jesús que no los mandase ir al abismo. ¿Qué cosa es el abismo? El abismo es una especie de prisión a la cual el Señor Jesús arrojó a todos los ángeles caídos, para que no estuviesen en contacto con nosotros. Este es un lugar, una especie de prisión, no sé qué es, no sé si es un pozo verdaderamente,
no sé si es otra dimensión. Lo único que sé es que es un lugar de prisión. Si ustedes se van al libro de Judas, la manera más rápida de encontrar Judas, váyanse a Apocalipsis 1 y denle vuelta hacia atrás. Allí en Judas, versículo 6, porque Judas nada más tiene un capítulo, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, estos son los malos, sino que dejaron su habitación, dice el versículo 6, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Como ustedes pueden ver, hay una prisión donde estos ángeles caídos han sido resguardados bajo seguridad. En Apocalipsis capítulo 9, si ustedes abren sus Biblias, en Apocalipsis capítulo 9, se nos presenta una época que un servidor cree que es esta, precisamente, la época en la que tú y yo estamos viviendo. Se nos presenta una época en la que al ángel, a la estrella que cayó del cielo a la tierra, le dan la llave de ese lugar, del abismo, y de ese abismo sale humo, como el humo de un gran horno que oscurece todo el sol y oscurece el aire. Apocalipsis 9, el quinto ángel toca la trompeta, veía la estrella que cayó del cielo a la tierra, le fue dada la llave del pozo del abismo, y abre el pozo del abismo y sube humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscurece, obviamente salen los demonios de ese lugar. Ustedes dicen, pastor, ¿está seguro que son demonios y que es Satanás? Si ustedes se van a Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3, también allí aparece el abismo. Dice Apocalipsis 20, del 1 al 3, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave de ese lugar, del abismo, y una grande cadena en su mano. ¿Por qué trae una cadena? Porque ya vieron que la estrella que cayó del cielo a la tierra, si la interpretamos como Satanás, tiene la llave, así que este ángel poderoso que desciende del cielo trae, aparte de la llave, trae una cadena. Y dice el versículo 2, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y selló sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Por lo tanto, coincidimos en que el abismo es una prisión. Los demonios, regresando al Evangelio según San Lucas, capítulo 31, le rogaban a Jesús que no los mandase a ese lugar. Evidentemente estos ángeles caídos sabían que ellos debían estar en el abismo. ¿Por qué estaban afuera del abismo? No lo sé, la Biblia no lo explica. Evidentemente es ilegal que los demonios estén fuera del abismo. Es el lugar donde ellos deben estar. Es el lugar donde fueron reservados bajo oscuridad en prisiones eternas. Su permanencia en el cuerpo de estos pobres hombres era ilegal. Queridos hermanos, la posesión demoníaca es ilegal. ¿Qué estoy diciendo? No es que Satanás no lo haga y no lo pueda hacer, por supuesto que lo puede hacer, y más si tú se lo permites, pero es ilegal aun cuando tú se lo permitas. De acuerdo a Hebreos 8:27, esta vida es la que Dios nos da para vivir en su tiempo de gracia. Dice Hebreos 8:27, de la manera en la que fue establecido en los concilios de leyes del universo, fue establecido que los hombres mueran una vez y enfrenten el juicio. Esta vida es el tiempo de gracia que cada uno de nosotros tiene, y Dios nos ha dado completa libertad para que podamos tomar decisiones sin ningún tipo de control. La posesión demoníaca, posesionando el cuerpo de un hombre antes de que se muera, está prácticamente interviniendo su vida antes de morir, y esa persona no tiene oportunidad de tomar decisiones de salvación y vida eterna. La posesión demoníaca es ilegal. Por eso es que el Señor le ha autorizado a los hijos de Dios a reprenderlos en el nombre de Cristo. A reprenderlos en el nombre de Cristo para darle oportunidad a esas personas de tomar decisiones en plena conciencia. A estos demonios le pedían, le rogaban que no los mandase de regreso al abismo. Entendamos que los demonios, hermanos, no son legales. Ellos no guardan las leyes, no siguen las reglas. Satanás no sigue las reglas. Y allí había un hato de cerdos, dice el versículo 32, de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos. Y entonces Jesús les dio permiso. Inmediatamente los demonios que salieron del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó
por un despeñadero al lago y se ahogaron. El deseo de toda la gente nos dice que Satanás pretendía con eso causar, obviamente, una reacción negativa en contra de Jesús, ya que había tanto amor por el dinero en ese lugar, y esta pérdida inmediatamente iba a cerrar las puertas al Señor Jesús para que pudiese predicar. Esto era como una movida de ajedrez, era como si Satanás hubiese puesto una trampa a Jesús, y Jesús cayó en la trampa, y automáticamente Satanás parecía que había ganado la partida. Sí, Jesús había sanado y limpiado a estos dos hombres, pero había perdido a toda la región por las noticias que estos hombres iban a dar. El versículo 34 dice que los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a la ciudad por los campos. El versículo 35 nos dice que las personas vinieron para ver lo que había sucedido, y cuando vinieron a ver a Jesús, encontraron al hombre, el que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo, dice la palabra de Dios. Los que habían visto les contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces toda la multitud, noten lo que pasó, esta es la reacción de todos los que se encontraban en ese lugar, aun cuando ellos habían sido aterrorizados por esos hombres, aun cuando los habían atado en cadenas. ¿Por qué será? ¿Por qué les ponían cadenas? Porque era un peligro que estuviesen sueltos, y por eso los habían atado con cadenas, tratando como si fueran perros rabiosos que no se acercaran a ellos, como si fueran animales monteses. Habían atado con cadenas a esos hombres para que no se acercasen a ellos, y aun cuando habían sido liberados, le tenían tanto terror al Señor y estaban tan dolidos por la pérdida de los cerdos, que le rogaron a Jesús que se marchase. Pues tenían gran temor, y Jesús entró en la barca y se regresó. Pero el hombre del que habían salido los demonios le rogaba al Señor Jesús que lo dejase ir con él. Pero entonces Jesús hizo su movimiento de ajedrez. Así como Satanás había hecho el suyo, Jesús también hizo el suyo. Y le dijo, diciendo, versículo 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y este hombre sin estudios, sin educación, que hacía unas horas había sido poseído por Satanás, que no conocía nada del cielo, que no sabía nada de Dios, que no tenía prácticamente ninguna educación, ¿qué podía hacer él? Lo único que podía hacer era contar su historia. Ve y cuenta a otros cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y nos dice la palabra de Dios que ese hombre se fue y comenzó a publicar por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Querido hermano, tú no necesitas saberte las profecías, no necesitas conocer doctrina al pie de la letra, no necesitas tantos estudios, tantos conocimientos de la palabra de Dios para poder testificar de él. Algo que nadie puede discutir contigo es tu propia experiencia. Nadie te puede decir que no, es tu experiencia. Nadie te puede discutir lo que tú has vivido y experimentado. El milagro que Jesús hizo contigo. Las veces que has orado y has sentido a Jesús allí. Los milagros que el Señor Jesús ha hecho contigo en algún momento. El momento en el que tú te has percatado de su presencia. Ese es el testimonio que el Señor Jesús espera que tú des. Las vivencias que has tenido a su lado. Los pecados que el Señor Jesús te ha perdonado. Las veces que el Señor Jesús ha estado contigo en la más profunda de las oscuridades. El momento en el que has llorado y que has sido consolado por su mano. La experiencia cristiana, ese es el llamado de cada uno para dar testimonio a otros. La predicación, queridos hermanos, no es por doctrina. La predicación es por testimonio. Y el Señor Jesús mandó a un peón a hacer una guerra en un tablero de ajedrez que parecía perdido. Ya habían corrido al rey.
del ajedrez. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice Marcos 5:20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El deseado de todas las gentes dice que el Señor Jesús regresó después de un tiempo a ese lugar. Ni siquiera dejaban que el Señor Jesús se bajara de la barca porque estaban tan ávidos de recibir milagros. Multitudes vinieron a escuchar al Señor Jesús. Todo por la obra de un hombre que había estado preso, que había estado poseído y que había sido liberado por el poder del Señor Jesús. Esta es la historia del Gadareno y las noches de tormentas. La iglesia, queridos hermanos, a veces estamos en medio de la tormenta. A veces tenemos que enfrentarnos a demonios. Yo en lo personal, cuando analizo lo que nos está pasando aquí en la iglesia de Richardson, lo que nos ha pasado a lo largo de estos 4 años, yo en lo personal creo que aquí hay una guerra abierta en contra de ángeles caídos, demonios que se han levantado por alguna razón, no sabemos cuál es, pero así como el Señor se encargó de la tormenta y se encargó de los demonios, nosotros podemos saber que lo mismo va a ocurrir. Porque si el Señor Jesús está en la barca con nosotros, ¿qué tormenta nos puede vencer? ¿Qué demonios nos pueden hacer frente? Yo no sé cuál sea tu experiencia, querido hermano, no sé cuál sea la tormenta por la que estás pasando, no sé cuál será tu experiencia, si te sientes cautivo de algún pecado que no puedes vencer. En el Señor Jesús hay liberación. Y el Señor Jesús se encarga de liberarte a ti y liberarte de otras cosas que a lo mejor están distrayendo tu mente, como esos cerdos que realmente estaban distrayendo la mente de otras personas. Todo lo sucio, todo lo inmundo tiene que irse para que el Señor Jesús pueda reinar. Como dijimos al principio, Jesús es nuestra esperanza. Jesús es la única esperanza que tenemos. Estamos en este planeta rodeados de sepulcros, bajo el poder de Satanás, encadenados a nuestros vicios, tendencias, pecados. No teníamos ninguna esperanza de liberación, pero Jesús cruzó el cielo y vino a este mundo y nos cambió, nos transformó con su amor. Nosotros tal vez ya queremos irnos con Jesús y se nos olvida que tenemos una misión que cumplir. Ya queremos que nos lleve, ya Señor ven. Y se nos olvida literalmente que el Señor Jesús quiere que nos quedemos aquí donde Él nos encontró, nos liberó y nos transformó con la idea de contarle a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. El Señor levantó un pueblo especial, con una doctrina especial, con una misión especial, y nos dio todas las herramientas necesarias para cumplir con la misión que Él nos dio: predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El camino, queridos hermanos, no es fácil, el camino es angosto, pero termina en gloria, honra e inmortalidad, vida eterna. Así que, querido hermano, sabiendo quién nos llama y quién está con nosotros, pongámonos de pie y digámosle al Señor Jesús, yo voy a cumplir con la parte que me toca. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque a pesar de que somos pecadores, indignos, tú cruzaste el cielo. Te compadeciste de nuestra esclavitud, de nuestras cadenas, de nuestra miseria y desnudez. Y viniste a liberarnos, a sanarnos. No importó las tormentas que se levantaron, tú las venciste todas, las calmaste todas. Y moriste en la cruz del Calvario y resucitaste con gran poder, construyendo un puente de salvación para cada uno de nosotros. Ahora entendemos que tú nos has puesto en este mundo a cumplir con una misión: contarle a otros cuán grandes cosas has hecho con nosotros.
Nos ponemos en tus manos de amor y suplicamos que ese mismo poder que manifestaste lo sigas manifestando en nuestras vidas. Que las tormentas sean calmadas, que las tempestades sean transformadas en serenidad, que los vientos sean callados y especialmente, Señor, que el demonio se aleje de nuestras vidas. Y que podamos, Señor, con la sabiduría que da el Espíritu Santo, cumplir la misión que nos encomendaste. Ayúdanos, Señor, protégenos, sálvanos, transfórmanos. Nos ponemos en tus manos de amor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.